Ahora, por el Grupo Parlamentario Vox, tiene la palabra el señor Sáez Alonso. Gracias. Gracias, señora presidenta. Bienvenida de nuevo, señora ministra, a esta Cámara y gracias por su comparecencia y exposición. Señora ministra, si usted cree que en la independencia de los jueces del Tribunal Supremo y en la credibilidad de las instituciones, sí, el fiscal general debe dimitir o ser cesado inmediatamente. Señora ministra, lo que debe tener un Gobierno es credibilidad y gestionar con responsabilidad, y ustedes ni una ni otra. Le daré una serie de evidencias. Primera, no tienen credibilidad ante los organismos internacionales, como se ha puesto de manifiesto con la exigencia de Bruselas de volver a pasar el examen de la IREF sobre las pensiones. Al parecer, en la Comisión Europea están molestos porque formarán parte del examen las transferencias de impuestos a la Seguridad Social. Señora ministra, nuestros socios, la IREF, todos los organismos que analizan el sistema de pensiones español son conscientes que para saber si son necesarios nuevos ajustes o si nuestro gasto es más sostenible, mirar solo las cuentas de la Seguridad Social es absurdo, que hay que mirar el conjunto de las finanzas públicas. Todos quienes hayan analizado las cuentas públicas, que hayan revisado la cuenta general del Estado, saben que no se puede realizar artificios contables que escondan en una cuenta del presupuesto lo que escapa de otra. En todas nuestras intervenciones, el Grupo Parlamentario de Vox hemos mencionado que la única ficción contable es considerar que tenemos dos cajas, la de la Seguridad Social y de la Administración Central. Hemos repetido hasta la extenuación que una persona sensata debería estar preocupada por la sostenibilidad de las administraciones públicas en su conjunto. Hemos advertido que en un escenario de déficit continuados y elevado nivel de deuda, mantener en el futuro este nivel de transferencias a la Seguridad Social sin reducir otros gastos es sencillamente una ingenuidad o simplemente una irresponsabilidad. Con independencia de las exigencias de Bruselas, hemos de indicar cómo este Gobierno quería obviar una serie de afirmaciones de la IREF incluidas en el informe de evaluación de la regla de gasto de pensiones. Destacamos dos. La IREF dice que mantener un gasto neto en torno al nivel del 13,3% de referencia no constituye un indicador adecuado de la sostenibilidad del sistema de pensiones y ni mucho menos del conjunto del sector público. Palabras de la IREF. Palabras de la IREF. Menciona que en el horizonte de proyección será necesario aumentar en 2,4 puntos del PIB las transferencias del resto de los fondos de la Seguridad Social o de la Administración Central. Un informe que se publicaba junto con otros sobre la sostenibilidad de las administraciones públicas a largo plazo. Una persona sensata debería estar preocupada cuando lee este último informe. Preocupada porque el informe menciona que el proceso de envejecimiento de la población impone una elevada presión sobre las finanzas públicas, que situaría la deuda en un escenario base sin medidas adicionales en el 186% del PIB en el año 2070. 186% del PIB en el año 2070. Preguntaba usted sobre cuál es el concepto de sostenibilidad. Señora ministra, la sostenibilidad que se debe analizar es la sostenibilidad de la totalidad de las administraciones públicas. Señora ministra, las transferencias suponen cada vez un mayor porcentaje de los ingresos por operaciones corrientes de la Seguridad Social. La repito, no hay dos cajas, no hay dos presupuestos, no hay dos cuentas generales del Estado. Y la sostenibilidad de las administraciones públicas, señora ministra, pasa por equilibrar las cuentas públicas, pasa por obtener superávits que permitan reducir el monto total de la deuda pública. Y para ello, señora ministra, es necesario reducir gasto público superfluo, eliminar duplicidades y corregir ineficiencias de las diferentes administraciones, buscando y aplicando las mejores prácticas. Segundo, no tienen credibilidad sus estimaciones. A este respecto, recordamos la intención de incentivar los planes de pensiones de empleo en detrimento de los planes de pensiones del sistema individual. Se llevó a cabo una licitación que se llevaron BBVA, Caser, Vidacaixa, Santander y Ibercaja. Cada una de dichas entidades le correspondía la creación de 3 fondos para que respondiesen al distinto perfil de participantes y se esperaba que al cabo de 3 años
estos vehículos cosechasen 2.500 millones de euros. Sin embargo, dichos fondos no han terminado de arrancar y constituirse en una vía de ahorro para las empresas y sus preceptivos planes de pensiones. Tercero, no tienen credibilidad en sus proyecciones. Recordamos las comparecencias del entonces ministro señor Escrivá en 2020 y 2021, en las que mencionaba que la asunción completa por el Estado de los gastos impropios supondrá la eliminación del déficit presupuestario en el año 2023. No solo eso, se calculaban en 2.600 millones de euros el sobrante entre gastos impropios y déficit. No obstante, 2023 cerró con déficit y 2024 el déficit ascendió a 9.833 millones de euros. Cuarto, no tienen credibilidad en cuanto a la capacidad de gestión. Desde la llegada de Pedro Sánchez a la Moncloa en 2018, la deuda de la Seguridad Social se ha disparado un 272%, pasando de 34.000 millones de euros a 126.177 millones de euros en 2024, según datos del Banco de España. A pesar de los récords de recaudación por cotizaciones y las reformas implementadas, el sistema sigue en números rojos y depende de transferencias estatales extraordinarias, que han sumado 328.000 millones de euros desde el año 2018. Quinto, no tienen credibilidad ante organismos internacionales expertos en materias de pensiones, como es Mercer y el CFA Institute, quienes en el estudio Global Pension Index 2024 sitúa a España en la posición 45 de 48 en la evaluación de las ratios de sostenibilidad. Sexto, son unos irresponsables cuando presumen del crecimiento del Fondo de Reserva. Un Fondo de Reserva de la Seguridad Social que, desde la llegada de los socialistas al poder, ha pasado de 5.043 millones de euros a 9.377 millones de euros. Esto supone un incremento de 4.334 millones de euros. No obstante, la deuda de la Seguridad Social en ese mismo periodo de tiempo se ha incrementado en 92.177 millones de euros. Por tanto, por cada euro que se ha incrementado el Fondo de Reserva, la deuda se ha incrementado en 21,27 euros. Por cada euro que se ha incrementado el Fondo de Reserva, la deuda se ha incrementado en 21,27 euros. Señora ministra, esta es la realidad y presumir por el aumento del Fondo de Reserva es una completa irresponsabilidad. Séptimo, son unos irresponsables cuando hablan de la evolución del déficit de la Seguridad Social. Señora ministra, en términos absolutos, el déficit contributivo ha alcanzado su máximo en 2024 con más de 31.400 millones de euros. El déficit por operaciones no financieras en el año 2024 ascendió a 9.833 millones de euros, a pesar de recibir un importe mayor que nunca de transferencias del Estado. Un importe de transferencias que ha sido de 43.082 millones de euros. 43.082 millones de euros que provienen de impuestos o de una mayor deuda. Octavo, son unos irresponsables al no escuchar las opiniones de quienes les decimos que subir las cotizaciones sociales es perjudicial para el empleo. Se lo decimos continuamente desde el Grupo Parlamentario Vox, como también se lo ha dicho BBVA Research, que estimaba que cada punto de PIB de aumento de cotizaciones sociales para poder aumentar los ingresos del sistema significa un punto menos de empleo. Y el Banco de España, en abril de 2024, donde calculaba que subir un punto porcentual el tipo efectivo medio de las cotizaciones sociales para financiar el sistema de pensiones generaría una caída del 0,25% en el número de ocupados al cabo de 4 años, lo que equivale a más de 50.000 puestos de trabajo. Opiniones que mantenía el señor Gavilán, anterior director general de Economía del Banco de España y que desafortunadamente ya no forma parte de esa institución. Señora ministra, el Grupo Parlamentario de Vox lo hemos repetido hasta la saciedad. Es una completa irresponsabilidad aumentar los costes al empleo en un país con una tasa de paro del 10,9%, la más alta de la Unión Europea. En un país con una productividad laboral por hora que se sitúa en torno al 80% de la media de la Unión Europea. Es una irresponsabilidad teniendo el récord de paro de la Unión Europea que desde el año 2018 y hasta el año 2024 el Gobierno haya elevado las bases máximas un 25,84% y las mínimas en más del 43%. Si tomamos el año 2025, las bases máximas se han elevado un 30,9% y las mínimas un 50,1%. Y para terminar, dos temas. Les recuerdo que el Estado lleva 14 años sin realizar aportaciones al plan de pensiones de los funcionarios. Y les recuerdo que para conseguir la situación de jubilación activa con el 100% de pensión
que un autónomo con un empleado lo grava automáticamente al llegar a la edad de jubilación ordinaria, a partir de la entrada en vigor de la nueva normativa, serán necesarios 5 años y además se requiere que la contratación del trabajador tenga cierta antigüedad, 18 meses, para poder compatibilizar la pensión con el trabajo. Muchas gracias. Gracias, señor Sáez. Y, por último, la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, señora Cobo. Y, a continuación, por el Grupo Parlamentario Vox, tiene la palabra el señor Sáez. Gracias, señora presidenta. Vamos a recordar caso Filesa, caso Flick, caso Hacienda, caso Rumasa, caso Ayer, caso SEAT, caso AVE, caso Arcos, caso Guerra, caso Roldán, caso GAL, terrorismo de Estado, caso ERES de Andalucía, 680 millones de euros estafados a los parados andaluces, caso Asesores, caso Cienpozuelos, cursos de formación, caso Campeón, caso Mayén, caso Comercio, caso Matsa, caso ACM, caso Alhambra, caso Feval, Operación Madeja, caso Delci, Tito Berni, fiscal general del Estado, debe dimitir o ser cesado inmediatamente. Muchas gracias. Gracias, señor Sáez.